Bueno, resulta que nosotros en la última clase estábamos viendo la determinación del volumen. Retomando eso, habíamos visto que el volumen de un sólido en revolución se calculaba con la aplicación del límite cuando n tiende a infinito de una sumatoria que iba desde un valor igual a 1 hasta n de la expresión área en x sub i asterisco, todo eso multiplicado por delta x, donde delta x era la diferencia entre un xy y un xy menos 1. Pero que esto era idéntico por suma de Riemann a la integral establecida entre a y b, que eran los límites de integración para la variable que yo estaba trabajando, de la función de área multiplicado por el diferencial de altura, perdón, por el diferencial de x. Lógico, si el área yo la multiplico por la altura, indudablemente que a mí me va a dar un resultado. Que hicimos algunos ejercicios sobre esa marcha. Hicimos para el método de disco, para el método de disco, donde ese método de disco nosotros conseguíamos que si yo tenía una figura y yo la rotaba en torno a un eje, yo podía generar un disco. Y que ese disco más o menos tenía estas siguientes características. Déjenme buscar un minuto para incrustarlo acá. Y era este que estaba aquí. Y esto es más o menos la generalidad de lo que yo les estaba diciendo en la clase anterior. Que yo tenía un sólido aquí, que yo tenía una función que era esta, que esto era la altura de la función, y que cuando yo, esta figura, yo la rotaba en torno al eje X, al rotar esto para acá, me generaba este tipo de sólido que yo tengo acá. ¿Ok? Y que esta expresión que yo tengo acá iba a representar mi disco. Esto que está aquí era lo que yo iba a llamar el disco. Y que ese disco, indudablemente, si yo voy a calcular su área, es pi por radio al cuadrado. Recordando indudablemente que si yo voy a medir aquí un radio, el radio iría desde aquí hasta aquí. Y que todo esto que está acá es el delta x de la expresión. ¿Ok? Y se calculaba en todos los casos para esta estructura. También nosotros habíamos visto otro ejercicio de esto, que no solo se podía rotar en torno al eje X, sino que también yo podía rotar eso en torno a otro eje, que podría ser el eje Y. Y si no me equivoco, nosotros hicimos un ejercicio como ese, y ese ejercicio lo vamos a incrustar un minuto aquí, que es este que está aquí. Y fíjense que en este caso, yo tengo la función que es esta, está cortada por esta recta, está delimitada por este eje, y que cuando yo, fíjense, la rotación la hago en torno al eje Y, yo consigo este sólido. Observen indudablemente que en esta parte, si nosotros vemos claro, este es el disco. Este es el disco. Y que ese disco, desde aquí hasta aquí, presenta este valor, que eso va a ser el radio. Y que el área sigue siendo pi por radio al cuadrado. Pero este x que estaba acá, nosotros lo teníamos que despejar. Porque si yo tenía de que y era igual a x al cubo, cuando yo despejaba x, x me quedaba la raíz cúbica de y. Y eso es lo que está aquí. Y ese es el x que va aquí.
De ahí se planteaban las integrales. Ahora, cuando vimos esto, recuerden que estoy haciendo un resumen, también vimos otro método. Ese método es el método de Arandela. Ese método de Arandela, indudablemente es lo que me estaba diciendo a mí, déjeme buscar el gráfico más o menos alusivo al problema. Que si ustedes observan acá, yo tengo dos funciones. Tengo esta función que está aquí, que me delimita esta línea. Tengo esta función y igual a x cuadrado, que me delimita la línea que está abajo. Y esta línea rojita que está acá, es lo que me va a dar a mí la diferencia que hay entre una y otra. Por supuesto que nosotros hallamos la intersección y la intersección acá. Y de ahí se podía ver claramente de que x podía ser mayor o igual que 0, menor o igual que 1, y que y también podía ser y mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Ahora, noten aquí la rotación de la figura. Estoy rotando en este sentido, miren. Pero yo también puedo rotar en el sentido opuesto. Siempre me va a generar esto. Se me genera aquí esta especie de disco, pero si ustedes ven este disco tiene un hueco en el centro. De tal manera que la distancia que hay desde aquí hasta aquí es la distancia que hay desde aquí hasta aquí, que va hasta la curva que está abajo. Y la distancia que hay desde aquí hasta aquí es la distancia que hay desde aquí hasta el borde de arriba, que es la función de arriba. Y de ahí yo tenía el método de Arandela. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo a continuación de esto. Y dice así: girar en torno a la recta y igual a 2 a la región limitada, que aún necesito un poco de hoja aquí que me está molestando, de la región limitada por y igual a x igual a x al cuadrado. Es decir, el mismo problema que yo tengo allí. Entonces uno viene y dice, profesor, ya no vemos que la intersección de estas dos figuras nos dieron los siguientes puntos. Nos dio el punto 0, 0 y también nos dio el punto 1,1. Es decir, que en esos dos puntos esta función se está consiguiendo. Si uno lo ve en perspectiva, uno puede decir, ok, recordando un poco esto, es como si yo les digo, yo tengo el sistema referencial, yo tengo el eje Y, yo tengo el eje X, yo los identifico, coloco, por ejemplo, que uno está aquí y uno está aquí, no importa, y que ellos se intersectan por acá. De aquí a aquí habíamos visto nosotros que la parte de arriba es la línea Y igual a X. Es la parábola la X al cuadrado. Es decir, que si nosotros vamos a hacer la gráfica de esto, desde aquí hasta aquí está la recta. Y en la parte de abajo yo tenía la parábola que hace esto. Ahora, esta región que está aquí, que yo la puedo marcar con puntos, esta región que está acá, recuerden que está identificada la parte azul con y igual a x y la parte roja con y igual a x al cuadrado.
pero yo la tengo que rotar en torno a la recta igual a 2. Entonces, aquí no puedo rotarla porque tendría que dibujar la recta 2 unidades más arriba. Entonces vamos a aprovechar y vamos a hacer un gráfico un poco más grande en ese sentido. Quiere decir, voy a trazar aquí el eje X, el eje Y. Voy a trazar aquí el eje X. Vamos a establecer que 1, 2, 3, 4. Aquí en 4 va a estar un valor de 1. 1, 2, 3, 4. Aquí va a estar un valor de 1. Quiere decir que aquí en este punto intersección es el punto 1, 1, donde yo puedo trazar aquí, desde aquí hasta aquí, la recta, y puedo trazar desde aquí hasta aquí la parábola. Ahora, si yo sé que esto es 1, 1, 2, 3, 4, aquí yo tengo el valor de 2. Quiere decir que allí donde está el valor de 2, yo tengo que trazar otro eje. Ese eje lo voy a trazar aquí. Y ese eje o esa recta es la recta y igual a 2. Quiere decir que esta figura que está aquí, la voy a rotar aquí. Si yo la voy a rotar aquí, yo necesito establecer un poco más arriba los valores estos. De tal manera que la distancia que hay desde aquí hasta aquí debe ser igual a la distancia que hay desde aquí hasta aquí. Contemos los cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es decir, que llega hasta aquí. Entonces ustedes dirán, profesor, ¿y cómo vamos a hacer esa rotación en todo caso para poder hacer la figura? Contamos 1, 2, 3, 4 y contamos acá 1, 2, 3, 4 y contamos 1, 2, 3, 4. Es decir, que en este punto aquí, ese punto es simétrico con este. Quiere decir que cuando yo rote esa figura desde aquí hasta aquí, se va a ver esta línea. Y cuando yo rote esta figura, voy a rotar esto de esta manera. Empiezo por aquí, subo y le doy la vuelta a la recta igual a 2. Quiere decir que si la parábola está por debajo aquí, la parábola aquí va a estar por la parte de arriba. Entonces aquí se va a formar un sólido. ¿Ok? Y ese sólido va a tener un disco. En otras palabras, voy a tomar la gráfica que está en el texto para que lo vean. Ya va, ¿qué pasó? Ok. Y aquí vamos a pegar la figura. No me alcanza mucho el espacio. Tenemos que llevarlo un poco más abajo. Vamos a hacerlo, fíjense, no tengo esto. Voy a hacerlo en una nueva hoja, pero lo voy a pegar aquí. Entonces, fíjense que la parte de abajo de aquí, que la voy a remarcar en negro, esta parte que está aquí, desde aquí hasta aquí, ya, desde aquí hasta aquí, es la parábola. Y que esta parte que está aquí, oh, qué feo, ya va. Esta parte que está aquí es la recta. Y que cuando yo giro, va a quedar un hueco en el centro y se va a formar este anillo. Ahora ya vamos a estos cálculos que están acá porque quiero mostrarles cómo se hace.
Vamos a suponer que yo quiero compartir con ustedes una hoja en GeoGebra. Aquí estamos. Entonces voy a ir paso por paso para que sepan cómo es el protocolo de construcción. Lo primero que voy a graficar es la función y igual a x. Pero nosotros sabemos que la función y igual a x se intersecta con la parábola y igual a x al cuadrado en el origen de coordenada que es 0, 0 aquí y en el punto 1, 1 que es aquí. Voy a aumentarlo. Entonces yo vengo y digo acá, recordemos la instrucción que vimos en cálculo 1, que era el condicional. Sí. Entonces digo condición. Condición, ahí es donde yo establezco el intervalo y digo 0 menor o igual que x y menor o igual que 1. Y donde dice entonces escribo la función y la función es la recta. Y aquí está la recta, mírenla. Después la cambiamos de color si queremos. Ahora voy con la función de la parábola, que es la que va en la parte de abajo. La función de la parábola que va en la parte de abajo es la función que también le voy a incluir el sí. Entonces yo digo sí, escojo condición entonces. En la condición yo voy a establecer la misma condición porque está entre 0 y 1. Entonces yo digo 0 menor o igual que x menor o igual que 1. Entonces la función vale x al cuadrado. Y si ustedes ven, aquí tengo la función. Vamos a cambiarle el color. Yo creo que esta era roja o azul y roja. No estoy tan seguro. Pero aquí tenemos las dos funciones. Voy a ocultar esto y voy a ocultar este que también. Quiere decir que la que está en rojo es la que está arriba y la que está en azul aquí es la que está abajo. Es la que está abajo. Y fíjense que coincide la parábola entre 0 y 1 y esta recta. Ahora, resulta que la función me dice a mí que esto yo lo tengo que rotar en torno a la recta y igual a 1. Perdón. ¿Y igual a cuánto? Ya va, lo perdí, jóvenes, discúlpenme. Y igual a 2. Ok, estamos acá, en y igual a 2. Es decir, que 2 está por aquí. Aquí. Entonces yo trazo la recta y igual a 2. Y digo aquí en la entrada algebraica, y igual a 2. Y ahí la tengo. Para poder identificarla la voy a colocar en color verde, para que la podamos ver. Yo creo que este está bien. Y aquí tengo la expresión. Voy a quitar esto para que se pueda ver mejor. Ya sabemos que la roja es esta y que la azul es la que está abajo. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a rotar? Entonces uno dice, yo voy a meter un deslizador. Me voy aquí. Y le digo deslizador. Y lo coloco aquí. Y quiero que el deslizador sea un ángulo. Y que el ángulo vaya desde 0 hasta 1. ¿Ok? Perdón, desde 0 hasta 360 grados. Y que encima de esto la animación que se presente no sea oscilante, sino que sea creciente. ¿Qué quiere decir creciente? Que vaya siempre desde 0 hasta 360 grados. Ahora, ya teniendo eso ahí claro, yo me voy aquí a la parte de las 3 rayitas de acá, me voy a los 3 puntos y les digo que me dé una vista gráfica. Si ustedes ven la vista gráfica, miren, esta función en rojo y en azul son propiamente la función en rojo y azul que está aquí, que está en el plano XY. Pero yo la voy a rotar. Entonces yo digo, ¿de qué manera yo la voy a rotar?
Entonces, fíjense qué es lo que vamos a hacer. Estoy en 3 dimensiones. Me voy a ir aquí donde dice ABC. No, perdón. Me voy a ir aquí, donde dice simetría especular, aquí. Y me voy a ir precisamente a la rotación axial. Y le voy a decir que me rote la recta esta respecto de la recta esta. Por supuesto que aquí aparece un ángulo, pero el ángulo yo lo llamé alfa. ¿Dónde está? Aquí está, miren, alfa. Entonces yo quito esto, abro mi pantalla, me voy aquí y busco y coloco alfa. Aquí va aquí, coloco alfa. Y le digo OK. Ahora, yo me voy al azul, pero primero me voy aquí y digo simetría especular, rotación axial. Voy a escoger ahora el azul y lo voy a rotar en torno al eje Y igual a 2, que es el verde. Nuevamente aquí en 45 vengo y escribo alfa. ¿Por qué? Porque alfa es mi deslizador. Entonces le digo aquí, OK. Si yo le doy play aquí a esto, nosotros podemos ver claramente que aquí ya se comienza a mover la figura. Mírenla. Ya va. Miren. Es como si yo les digo, mírenla. La figura está aquí y se comienza a mover y lo voy a parar un minutito aquí. Tac. Si ustedes ven, tenía que pararlo aquí, ya va. Ahí. Si ustedes ven esto que está aquí, eso es lo mismo que tengo yo aquí, miren. Y eso me genera a mí este sólido que está acá con este anillo. Ahora este sólido no lo hemos visto. Les voy a mostrar cómo se hace. Entonces ustedes dicen, vámonos otra vez a GeoGebra. Entonces fíjense una cosa. Le vuelvo a dar play. Lo paro. Ya sabemos que aquí alternativamente, vamos a ponerlo más pequeño que no se ve. Alternativamente el que se está moviendo es este porque este es el eje Y igual a 2. Mírenlo así. Entonces me voy a ubicar en azul y lo voy a seleccionar con el botón derecho. Y le digo, no, perdón. Nuevamente aquí. Voy a coger el rojo y le digo que me muestre el rastro. Y después me voy a ubicar y le digo play. Y si ustedes ven, comienza a formarse una figura, miren. Vamos a ponerlo así. Miren que ya comienza a formarse el sólido en revolución. Fíjense. Este sólido que está aquí, vamos a agrandarlo un poco. Miren, ese sólido que se está formando aquí, ya va, que yo no sé si le dije a este que me mostrara el rastro también. Mostrar rastro, sí. Y este me está mostrando el rastro. A ver, este me está mostrando el rastro. Sí. Entonces aquí se está formando la figura. Lo que es que tendría que cambiar la configuración para que ustedes la vieran. Me voy a colocar aquí y le digo que me dé vista frontal. Lo coloco aquí para que lo vean. Y voy a aumentarlo. Mírenlo. Y ahí está generando el sólido. Este sólido que está aquí nosotros lo podemos ver, ¿no?
Fíjate. Entonces ya tenemos la estructura del sólido. Si nosotros podemos ver acá, jóvenes, ya va que no sé qué fue lo que escogí yo acá. Ya va. Ahí está. Si nosotros podemos ver, cuando se están moviendo las dos figuras de las curvas, me está generando como una especie, miren, como si fuera una poncherita, ¿no? La poncherita es vacía adentro. Entonces eso es lo que vamos a resolver ahora. Voy a parar esto y vamos a volver a la hoja para poder resolver. Entonces nos vamos nuevamente aquí. Entonces fíjense cómo se va a establecer esto. Estoy aquí. Yo genero esto. Ya sabemos que esta gráfica la generamos en GeoGebra y me dio esto. Y que yo genero un disco. Ahora ustedes dicen, profesor, ¿y cómo se pudiera aquí generar el disco de manera un poco más elegante? Bueno, aquí no es tan fácil de ver porque tendría que tener mucho pulso. Pero aquí esto tendría que ser aproximadamente de que esto me genere esto. Y que esto me genere esto. Y que esta parte de atrás, fíjense que cuando yo me muevo aquí, se está generando esto. ¿Lo ven? Entonces uno pudiera decir, entonces aquí, entre estas dos líneas azules va a haber un hueco. Ese hueco que está allí va a ser una curva que tiene aproximadamente esta estructura. Que por fuera, si yo lo considero como un disco, lo que pasa es que aquí, jóvenes, no es muy fácil dibujar para mí. Aquí. No soy muy experto. Y aquí se forma esta expresión. Observen que aquí hay un hueco, pero este hueco tendría que llegar más abajo. Por eso, cuando yo roto aquí, el disco que se forma es este. Ahora observemos algo. Voy a empezar a ponerle valores aquí. Ya sabemos que esto es 1, que esto es 2, este es 2, este es 4. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto vale la distancia que hay para que me dé coincidente con este? ¿Cuánto hay la distancia que hay dentro de la figura? Abajo. Lo voy a poner aquí en negro y en punteadito. ¿Cuánto vale esta distancia? Si nosotros lo vemos acá, esa distancia vale 2 y le resto X cuando llega hasta aquí. Fíjense, hasta la parte baja. No se ve bien aquí, se ve mejor aquí. La distancia que hay desde aquí hasta aquí es 2 menos X. ¿Por qué? Porque la parte que está arriba es esta recta. La distancia que hay desde aquí hasta aquí es 2X. ¿Por qué? Porque esta recta que está aquí es la recta X. Ahora, fíjense acá, que la distancia que hay desde aquí hasta la parte más baja es la distancia de aquí hasta la parábola. Y de aquí hasta la parábola vale X. Quiere decir que yo tengo dos radios aquí. Este radio, que sería el radio 2, que sería el radio menor, y este, que sería otro radio que yo llamo radio 1, que sería el radio mayor. ¿Por qué? Porque la distancia que hay desde aquí hasta aquí, en el eje de rotación igual a 2, y la distancia que hay desde aquí hasta aquí, respecto del eje de rotación,
este es mayor que este. Ahí estamos de acuerdo. No puede decir, entonces ya puedo establecer el área. Entonces, el área en función de X va a ser igual pi por radio más grande, que es el radio 1, al cuadrado, menos pi por radio 2 al cuadrado, que es el menor. Recuerden que R1 es mayor que R2. Quiere decir que el área de la figura va a ser igual pi factor común que multiplica R1 al cuadrado menos R2 al cuadrado. Quiere decir que el área de la figura va a ser igual a pi. R1 es el mayor. Y el mayor me dio la separación que hay con el eje de rotación 2 menos x. Entonces yo tengo que escribir aquí entre paréntesis 2 menos x elevado al cuadrado. Pero a eso yo le voy a restar R2 al cuadrado. Pero R2 es el menor y vale 2 menos x. Entonces aquí me queda 2 menos x al cuadrado. Yo tengo que sacar las cuentas o aplicar el volumen y decir que el volumen va a ser igual a la integral que hay entre 0 y 1, porque estoy trabajando con x e inicialmente nosotros sabíamos que tanto x como y variaban de 0 a 1. Entonces la integral entre 0 y 1 del área de x diferencial de x va a ser igual a la integral entre 0 y 1 de estas cuentas que están aquí. Es decir, pi que va a multiplicar a 2 menos x al cuadrado menos, ya va, aquí es 2. Esta es la parábola, 2 menos x al cuadrado. 2 menos x al cuadrado. Entonces aquí es 2 menos la parábola al cuadrado. Y aquí es 2 menos la recta al cuadrado. Y todo esto diferencial de x. Quiere decir que el volumen del sólido va a ser igual a la integral entre 0 y 1. Sacando las cuentas, pi puede estar afuera, porque es una constante. Desarrollamos los cuadrados. Cuadrado del primero, menos doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, menos cuadrado del primero, menos el doble producto, con este menos me queda más, del primero por el segundo, más el cuadrado con este menos me queda más x al cuadrado. Aquí nosotros entonces podemos agrupar y decir cómo se puede resumir esto. Entonces me va a quedar aquí que el volumen va a ser igual a pi, la integral entre 0 y 1. Veamos, este 4 y este 4 se simplifican, ¿cierto? Aquí me queda x a la 4. Pongo x a la 4, que es el de mayor término. Déjenme ver algo. Pero aquí me quedaba más cuadrado del último, entonces aquí es negativo. Disculpen acá. Este es negativo. Entonces al agrupar menos 4x cuadrado menos x cuadrado me queda menos 5x al cuadrado. ¿Cuál me falta? Este que está acá, que es el 2x. Profe, ¿eso no debería ser 4x? Para ver, doble, sí, ahí es 4, sí, tienen razón. Vamos a borrarlo. Sí, porque es el doble producto del primero por el segundo. Sugerencias, jóvenes, hagan esas cuentas separados y después lo... Porque puede pasar eso. Entonces aquí me queda que esto es más 4x. Todo esto diferencial de x.
Y si ustedes pueden ver, aquí ya puedo calcular y decir que esto es pi, ¿cierto? Al integrar aquí me queda x sobre 3 más 4x a la 2 sobre 2 es 2x a la 2. Y todo eso lo vamos a evaluar para x entre 0 y 1. Ya no me queda espacio, yo tomo otra hoja. Entonces me va a quedar que el volumen finalmente es el valor de pi que va a multiplicar. Como tengo que sustituir en 0 la segunda parte y es un polinomio incompleto, no hace falta hacer sustitución respectiva. En 1 sí, entonces sería un quinto, porque 1 a la 5 es 1. Aquí escribí algo mal también. Aquí es 5 tercios. Entonces 1 a la 3 es 1, me queda 5 tercios. 2 al cuadrado es 1, me queda 2. Y sacamos las cuentas. Quiere decir que esto es pi, que va a multiplicar. Todo esto un solo mínimo, que es 15. 15 a 5 es 3, por 1 es 3. 15 a 3 es 5, por 5 es 25. Y 15 a 1 es 15, por 2 es 30. Finalmente me queda que el volumen va a ser igual. Menos 25 más 30 me queda 5. Y 5 más 3 son 8. 8 quinceavos de unidades cúbicas de volumen. Y esta es la respuesta. Por supuesto... ¿Y el pi, profe? me faltó el pi. Por supuesto, jóvenes, que ustedes pueden calcular esto en GeoGebra. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Resulta que ya tenemos la gráfica de la función. Mírenla, ¿no? Ya sabemos cómo se forma. Voy a quitarla. Total, ya está grabado. Ya tienen ustedes cómo trabajar. Voy a cerrar la vista 3D y me voy a quedar con la vista 2D. Entonces yo me voy aquí y digo que voy a integrar y escribo INT, ¿cierto? Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Estaba activado algo ahí. Me tengo que poner en mueve y volver a decir integral. Entonces, la integral de esto es un volumen, ¿cierto? Entonces, era la función de arriba, la función de abajo, entre estos dos valores y multiplicado por pi. ¿Cierto? Entonces yo digo acá, tengo que describir las funciones. No, pero las podemos escribir porque ya las tenemos. Entonces, la función que está arriba, ya sabemos que es pi que multiplica a 2 menos x al cuadrado al cuadrado. Entonces voy a escribir acá al número pi, que va a multiplicar, abro un paréntesis, y digo 2 menos x al cuadrado. La función que está abajo también es pi que multiplica, y abro un paréntesis, 2 menos x al cuadrado. Aquí me falta un cuadrado, disculpen. Aquí me faltó... perdón. Bueno, sí, un cuadrado. Y aquí tendré que escribir la otra función que era 2 menos x, pero ahora el cuadrado es afuera. Y eso lo voy a hacer entre el límite inferior, que es
0, y el límite superior que es 1. Vamos a ver qué nos falta, nada. Y eso nos da como resultado 1,68. Vamos a ver, el resultado que a nosotros nos dio fue 8 multiplicado por pi y todo eso dividido por 15. Y si ustedes pueden ver, el resultado que está aquí y el resultado que está aquí son los mismos. Por supuesto que aquí lo que me está dando es área, ¿no? Pero yo estoy calculando aquí es la integral. Pregunta al respecto. Recuerden que todos esos sólidos que nosotros hemos visto, nosotros los vamos a considerar como, dicen todos los libros, sólidos en revolución. Esos son sólidos que se generan al rotar figura. Entonces voy a escribir una conclusión por aquí. Recuerden que, como conclusión, 2 puntos. El volumen yo lo puedo calcular con la integral entre A y B de A de X diferencial de X. Y eso se usa cuando X es mayor o igual que A y menor o igual que B. Eso es cuando yo estoy rotando en torno al eje X. Ahora, si yo tengo B y la integral es entre C y D, y aquí yo digo que el área va a ser una función que depende de I, diferencial de I, quiere decir que I es mayor o igual que C y menor o igual que B. Aquí es la rotación en torno a X. Y aquí es la rotación en torno a Y. Recordando siempre que en el método de disco, para estos dos casos de volumen, el área siempre es igual a pi que multiplica a la función del radio elevado al cuadrado. Recuerden que este radio puede ser o una función de X o una función de Y. Ahora, si se genera una arandela, hay algunos libros que también los llaman rondana o sejana. Entonces vamos a tener un radio que lo vamos a llamar radio interior, que es el más pequeño, y vamos a tener un radio que es el radio exterior. De tal manera que el radio exterior siempre es mayor que el radio interior. Entonces, con esto nosotros tenemos indudablemente aquí que el área va a ser igual pi multiplicado por el radio exterior elevado al cuadrado menos pi multiplicado por el radio interior al cuadrado. Pero que eso se puede factorizar, como nosotros lo acabamos de ver, como pi que va a multiplicar al radio exterior elevado al cuadrado menos el radio interior elevado al cuadrado. Entonces, tenemos el método que nosotros llamamos el método de arandela y tenemos el método que nosotros llamamos el método de disco, que son funciones bien importantes para ir a trabajar. Hay una forma de poder recordar lo del radio externo y radio mayor. Es como si yo les digo a ustedes, por ejemplo,
que yo trazo aquí y este es mi eje de rotación. Vamos a hacerlo en negro. Este es mi eje de rotación. Entonces yo voy a dibujar aquí dos curvas. Voy a dibujar, por ejemplo, una curva que, por ejemplo, vaya desde aquí hasta aquí. Y en la parte de abajo voy a dibujar una curva que vaya desde aquí hasta aquí. Vamos a ponerlo un poquito más coincidente. Vamos a una que vaya desde aquí hasta aquí. Entonces, si nosotros podemos ver en esta parte, siempre desde aquí hasta aquí, vamos a ponerlo en negro, la distancia que hay desde aquí hasta aquí va a ser el radio interior. Y la distancia que hay desde aquí hasta aquí va a ser el radio exterior. Entonces eso lo podemos identificar para que no perdamos de vista esto. ¿Qué va a representar este para nosotros? El radio interior. Observen que desde aquí hasta aquí es más pequeño. Y desde aquí hasta aquí, ese que está acá es el radio exterior. Considerando de que está... Ya va, de un minuto, es de la universidad. Un minuto, sí, deme un minuto. Jóvenes, disculpen, de verdad, disculpen, era el director de una escuela que me estaba llamando. Ok, volviendo acá. ¿Dónde estábamos? Aquí. Recordando, por supuesto, de que esta línea que está acá es, vamos a decirlo aquí, la recta de rotación. ¿Ok? Es como si yo le digo, bueno, yo tengo por acá y yo la voy a rotar en torno a este eje. La rotación puede ser de esta forma o puede ser de esta forma. Me genera lo mismo. ¿Ok? Entonces, tenemos que hacer más ejercicios de esta parte. Pero no los voy a congestionar mucho hoy porque quiero que estén más frescos para el día del viernes. Entonces, lo que quiero es modelarle nuevamente cómo se hacen los en revolución para que queden claros, para cuando yo les pida a ustedes que me generen el sólido en revolución, no tengan problemas, ni ahora ni en el semestre que viene cuando lo vean en con tres variables. Entonces voy a volver a compartir con ustedes una hojita en GeoGebra. Aquí está. Vamos a decirle que me dé uno nuevo. Y esto no lo guardamos porque no nos hace falta. Recuerden que esta es la entrada usual que nosotros tenemos. Vamos a suponer que yo voy a volver a graficar las dos funciones que yo tenía.
la función que estaba limitada entre 0 y 1. Vamos a ver, vamos a recordarla. Recuerden que nosotros metíamos el protocolo. Ok, nos vamos a ABC. O ustedes lo escriben en su teclado y dicen sí. Se van a condición entonces. En condición ustedes establecen el intervalo de variación que puede ser en el eje X o en el eje Y de acuerdo a su solicitud, de acuerdo a su escogencia. Entonces yo me voy a 1, 2, 3 y digo 0 menor o igual que X y menor o igual que 1. Y donde está entonces yo escribo mi función y escribo la función X. Y fíjense que me da esta recta que yo tengo acá. ¿Ok? Ahora, yo vuelvo a la entrada y voy a escribir la otra función que era la parábola. Como yo voy a escribir la parábola, entonces yo me digo acá, vuelvo a ir a ABC, escribo el condicional, me voy a sí condición entonces. En la condición establezco 0 menor o igual que X y menor o igual que 1. Que esa es la variación de acuerdo a donde ustedes estén trabajando. Entonces me voy aquí a entonces. En entonces yo escribo la función. ¿Cuál función? La función x al cuadrado. Si nosotros observamos en la salida que yo tengo acá, voy a quitar esta expresión que no me hace falta y voy a quitar esta expresión que tampoco me hace falta. Ya tengo las dos curvas. ¿Ok? Recuerden que yo puedo inclusive buscar hasta los puntos de intersección, porque si yo me pongo aquí y yo le digo que me dé el punto, yo me puedo poner aquí y ver que el punto AA tiene coordenada, y ese punto AA que tiene coordenada es el punto de coordenadas intersección 1, 1. E indudablemente yo me puedo colocar aquí y colocar otro punto, y en ese punto nosotros podemos ver claramente, ya va, que aquí en el centro de coordenadas yo puedo ubicar el punto 0, 0, que es el punto que yo vengo y le coloco nombre y valor para que ustedes estén como referencial, que la intersección está entre 0, 0 y 1, 1. Ahora, yo quiero rotar en torno a otro eje. ¿Ok? Entonces quiero rotar en torno a la recta x igual a menos 1. Voy a colocar aquí x igual a menos 1. Si nosotros vemos x igual a menos 1 está aquí. Le voy a cambiar el color para que tenga mayor resolución y ustedes puedan ver la gráfica con mejor expectativa. La colocamos en rojo. Ya sabemos que yo puedo ocultar esa etiqueta y sabemos que en todo caso aquí la ecuación 1 es x igual a 1. Ahora, yo quiero rotar esto en torno ahora a este eje. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Observen. Escojo y meto un deslizador. Lo puedo poner en cualquier parte. Cuando meto el deslizador, escojo ángulo. Cuando escojo ángulo, yo dejo los incrementos. Si ustedes quieren, los cambian a 1 grado o si ustedes quieren, 0,5 grados. Eso queda a criterio de cada cual. Y en animación puede ser oscilante, creciente, decreciente, creciente una vez. Yo lo voy a dejar oscilante para que vaya y vuelva en todo sentido. Aquí yo me voy a la parte que tengo acá y escojo la vista gráfica en 3D. Me voy acá ahora, como estoy en vista gráfica 3D, a la parte de la vista frontal y le doy vista frontal. Me voy a la gráfica 3D y toco donde está la flecha y le doy clic e inmediatamente se me genera esta figura. Si ustedes ven esta figura, este es el eje de rotación y estos son los dos gráficos que yo necesito. Fíjense, esto que está acá se repite aquí. ¿Por qué lo hago? Porque así yo puedo rotar de forma más fácil. Me quedo en visión de 3D.
Me voy acá donde dice simetría especular. Escojo rotación. Ya después que escojo rotación, selecciono la parábola y selecciono el eje de rotación, que es este. Inmediatamente se abre esto. Yo lo quito porque yo no estoy trabajando con 45. Resulta de que el deslizador que yo le metí se llama alfa. Me voy aquí, busco esto y le pongo alfa. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y le puedo poner aquí eje de rotación? Claro, lo que ustedes quieran. Y le digo, ok. Ahora, nuevamente, estoy aquí, vuelvo a escoger rotación. Ahora escojo la recta y la voy a rotar en torno al eje X igual a 1. Observen que vuelve a aparecer lo mismo. Lo quito y escribo alfa y le digo OK. Ahora voy a tomar esto para acá y lo voy a poner para acá. Y le voy a dar play aquí para que ustedes vean cómo se está moviendo esto. Miren, ya esto lo que me está generando a mí es el sólido. Lo que pasa es que no se ve el sólido porque no le he dicho que me deje el rastro de construcción. Yo puedo parar aquí, escojo, lo puedo hacer aquí y digo aquí en estos 3 puntos, propiedades, y le digo que me muestre el rastro. Listo. Ahora me voy al otro, a este, y le digo propiedades y le digo que me dé el rastro y lo cierro. Me voy ahora a la entrada algebraica y en la entrada algebraica me voy indudablemente a donde está el deslizador. Fíjense que si yo muevo el deslizador para atrás y para adelante se me va generando la figura. Le doy play y aquí comienza a fijarse a grabarse la figura. Voy a aumentar la velocidad. Fíjense que aquí se está formando la figura. Pero como yo varié, ¿cómo explicarle? Aquí está. Como yo varié la expresión entre un valor y otro decreciente, se me está generando esto. Para que se genere toda ella completa, yo lo que tendría que decirle al deslizador propiedades que no sea oscilante, sino que sea creciente. Le puedo aumentar la opacidad, le puedo decir que aumente los píxeles y le puedo dar play. Y si ustedes ven, aquí la figura se está mostrando un poco mejor. Fíjense. ¿La ven, no? Voy a parar. Nuevamente aquí. Le digo propiedades. Y vamos a ver los incrementos. Yo creo que los incrementos pasó que no lo escogimos de un grado en un grado. Déjenme trancar aquí. Me está mostrando el rastro y me está mostrando el rastro. Aquí está. Esto pasa porque coloqué los incrementos de 0,5 en 0,5. Pero ahí se puede ver el sólido que se está formando. Vamos a ver si lo puedo cambiar a... ¿Dónde estamos? Propiedades. Vamos a ver si cambiamos los incrementos. Vamos a poner los incrementos de 1 en 1. Creciente, oscilante. No, tengo que reconfigurarlo al principio, porque miren, la separación que me da para el sólido está siendo muy separada.
pero sin embargo aquí se ve la figura que se está moviendo. Bueno, jóvenes, ese es el protocolo para que ustedes tengan cómo construir rotaciones, ¿ok? Aquí está. Recuerden que en todo caso, la gráfica era así, perdón, era x igual a menos 1, ¿no? Así. Entonces, el sólido se está formando aquí. Preguntas al respecto. Bueno, si no hay más nada de preguntas, entonces pasado mañana continuamos con la parte de volúmenes, con el tercer método que se llama el método de cilindro o método de cascarón. Ese método combina tanto el método de disco como el método de arandela cuando ellos fallan. Entonces, también se puede hacer gráficamente las figuras. Bueno, jóvenes, vamos a dejar la clase por hoy hasta acá.